Por mucho tiempo, las personas ajenas al pueblo de Israel han intentado descifrar el nombre divino. En las Biblias cristianas encontramos el nombre de Dios escrito como Jehová, Yahvé o Yahweh. ¿Cuál es el nombre propio de Dios? ¿Cuál es el nombre propio de Dios? Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿es posible decir el nombre propio de Dios? ¿Dios dejó alguna referencia o dato? Hay algunas opiniones acerca de cuál es el nombre propio de Dios. Para poder dar respuesta a estas preguntas, debemos de recordar que el idioma hebreo está conocido como Lashon HaKodesh. Y este principalmente está compuesto de consonantes. Toda la escritura se conforma por letras consonantes y para que nosotros podamos leer cualquier escrito con las vocales adecuadas, solo podríamos aprender a pronunciar correctamente si tenías la tradición oral. Dicho de otra forma, el texto está formado por consonantes y la pronunciación con vocales se aprendía oralmente por tradición, como aprendimos el tema en la Torá oral. El problema comienza a traducir el hebreo hacia otro idioma, sin tener tradición oral y sin conocer la cultura hebrea. Esto genera grandes errores, los cuales siguen presentándose hasta hoy en día. En las Biblias encontramos el nombre de Dios escrito como Jehová, Yahvé o Yahweh, entre muchos otros. Pero estos nombres son un error de traducción, pues este no es el nombre original que se encuentra en las escrituras hebreas. Y el error principal radica en no conocer adecuadamente el idioma hebreo, ni conocer la Torá oral o, como explicamos antes, la tradición oral heredada de generación en generación por el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Así que el nombre de Dios en hebreo está escrito por 4 letras. Por ello le llaman el tetagramatón. Nosotros le llamamos el Shem HaMeforash, que significa el nombre de Dios más explícito. El problema es que estas 4 letras no tienen como tal una forma de pronunciación que sepamos. Dentro del idioma hebreo existen muchas letras que son mudas y el orden de las letras es el siguiente. Vamos a encontrar Yud, Hei, Bab, Hei. Ya que tenemos letras que comúnmente son mudas, hay aquí una gran cantidad de formas y combinaciones que podrían resultar. Entonces, las vocales se enseñan oralmente por los sabios y al inicio tenemos, por ejemplo, la letra Yud, que por lo general tiene una pronunciación de una letra I. Después tenemos la letra Hei, que es una letra muda, siguiendo la letra Bab, que también es una letra muda, a diferencia de que se le aplique un signo llamado Dagesh para que se pueda pronunciar, a ponerle una vocal para que se pronuncie de acuerdo a la vocal que se le ponga. Pero sin este signo también esta letra sería una letra muda. Después vemos que vamos a encontrar nuevamente a otra letra Hei, que como dijimos anteriormente también es una letra muda. Así que uno puede pronunciar el nombre del Eterno a menos que uno haya aprendido la tradición oral y sepa cómo hacerlo. Históricamente hablando, sabemos que los traductores hicieron lo siguiente. Consideraron las letras equivalentes, supuestamente al castellano, como Y, H, V, H. Algunos opinan que en lugar de la V es una W, a que en la antigüedad tenían la costumbre de mencionar aquella letra hebrea como una W, y por ese motivo la cambiaron de una V a una W, quedando de la manera YHWH. Aunque en realidad la letra W no existe en el idioma hebreo. Es importante recordar que el idioma hebreo está compuesto principalmente de consonantes y las vocales se conocen por tradición. De igual manera, la Biblia hebrea, como se le conoce actualmente, la Torá,
estaba escrita solo con consonantes y las vocales eran parte de esa tradición oral. Llegó un momento en el que fue necesario anotar las vocales que, según la tradición, debían de estar en la escritura, para que las generaciones futuras no las olvidaran, y por eso existen en la actualidad Biblias hebreas que incluyen las vocales. Pero aún así, seguimos teniendo la misma pregunta: ¿cómo se pronuncia el nombre propio de Dios? Ahora, en cuanto al nombre de Dios de 4 consonantes en la Biblia hebrea, encontramos estas consonantes vocalizadas de la siguiente manera: Jehová. Por esta razón fue traducido como Jehová. Y en inglés lo ponen como Jehová con una J, ya que la letra J en inglés se pronuncia como una Y. Entonces por eso se escribe como Jehová, pero se lee como Jehová. Después, al traducirlo para el mundo de habla español, no tomaron en cuenta este detalle y en lugar de colocar como se debiera de sonar al español, o sea Jehová, lo colocaron igual que en el inglés, leyéndose como Jehová. Y así las personas de habla hispana terminaron diciendo Jehová. Ahora bien, ya que esas son las vocales que consideraron que aparecen en hebreo, aparentemente deberíamos creer que es así la pronunciación del nombre de Dios, pero resulta que en algunas traducciones de Biblias hebreas también vamos a encontrar que el nombre de Dios está vocalizado de la siguiente manera: Jehoví con una I al final. También vamos a tener la vocalización de Jehová y Jehoví. ¿Cuál de las dos pronunciaciones es la correcta? La respuesta se aprende solo por medio de la Torá oral. Ahora veamos. La pronunciación del nombre de Dios no es ni Jehová ni Jehoví, sino que es de una forma en la que en la actualidad no la conocemos. Y esto es por una importante orden dada por Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, a donde dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esta orden nos deja claro que Dios mismo le había dado a conocer su nombre inefable al pueblo de Israel, y no nada más le había dado a conocer el nombre, sino que también la forma correcta de pronunciar dicho nombre. Es así como en tiempos antiguos la pronunciación correcta la conocían Moisés y los profetas. Y no solo ellos, en aquella época las personas estaban preparadas para aprender y pronunciar el nombre inefable. Pero con el pasar de los siglos, el nivel espiritual fue descendiendo más y más, al punto que las personas no estaban suficientemente preparadas ni andaban con la debida pureza para pronunciar el nombre de Dios. Y esto es porque la pronunciación del nombre requería preparación y santidad, y a la vez que sea pronunciado correctamente, si lo pronunciaban mal, la persona podía llegar hasta morir, ya que el nivel de santidad y poder que existe en el nombre de Dios es muy grande. Tú te preguntarás, entonces, si Jehová y Jehoví no son la pronunciación, ¿por qué están vocalizados así en la Biblia? La respuesta está en lo que acabamos de decir. Debido a la santidad del nombre de Dios, el Eterno sabía que llegaría el tiempo en que la mayoría no estaba preparada para pronunciarlo adecuadamente, ya que las palabras son muy importantes y si se habla de manera inexacta, invoca erróneamente el nombre de Dios y ello podría traer malas consecuencias. Por ello, Dios dijo a Moisés: Hashem, Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y esta es mi mención de generación en generación. Éxodo capítulo 3, verso 15.
observamos, este es mi nombre para siempre. Esta parte se refiere al nombre de las 4 letras. Esta es mi mención de generación en generación. Es como se debería de mencionar el nombre de Dios. Ahora vemos que por tradición se ha enseñado por miles de años que aquella mención de la palabra es Adonai. Este nombre es el que se pronuncia en el lugar del nombre de 4 letras que no sabemos pronunciar. Una de las confusiones que se da hoy en día es porque en hebreo tiene puntuaciones que fueron puestas actualmente y ayudan a la pronunciación. Estas puntuaciones, que vocalizan las consonantes, nos ayudan a leer el texto con sus vocales, y aunque no sepamos la tradición oral, esto nos sirve de mucho beneficio. Algunas personas que no conocen la tradición oral y piensan que estas puntuaciones actuales son la forma correcta de pronunciar el nombre de Dios, pero en realidad no es así. En algunos textos encontraremos estas puntuaciones de la siguiente manera: primero una ye, después una o, después una ba, y con esto muchos se confunden diciendo que es el nombre porque yo aprendí el hebreo y así está vocalizado. Ahora explicaremos que estas personas están completamente equivocadas. Vamos a ver 2 ejemplos. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 4, lo vamos a encontrar de una manera, mientras que en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 15 y en el verso 2, lo vamos a encontrar puntualizado de otra manera. Y esto es debido a que la pronunciación del nombre cambia en las 2 partes del texto. Y esto es debido no a que la pronunciación del nombre sea esa, sino que esa es la forma vocalizada para recordarnos cómo vamos a sustituir ese nombre, ya que no sabemos cómo pronunciar ese nombre. Entonces, ¿por qué encontramos estas puntuaciones? Ya habíamos comentado que cuando encontramos el nombre impronunciable de Dios, debemos de usar el nombre de Adonai. Ahora observemos. Adonai está compuesto de Aleph, Dalet, Nun y Yud, que igualmente son 4 letras. Ahora vemos que este nombre tiene la siguiente puntuación: 2 puntos con una raya a un lado, que se llama Sheva, y tenemos una Patah. Después, encima de la letra Dalet, tenemos un Holem o Holam, que sería una letra O. Y después, debajo de la Nun, tenemos una letra A, que es un Kamatz. Por lo tanto, tendríamos 2 puntos, una O y una A. Y ahora vamos a imaginar cómo trasladamos estas puntuaciones al nombre de 4 letras. Esto nos daría como resultado lo siguiente. Entonces, la puntuación que muchos decían que era la forma de pronunciar es por la simple cuestión de que se puso por los sabios para recordarle al pueblo judío que cuando llegaran a ese nombre y vieran esta puntuación, sustituirían ese nombre con el nombre de Adonai. Dicho de otra forma, la puntuación nos ayuda a sustituir ese nombre por otro nombre a través de esos puntos. Ahora veamos en el texto de Génesis capítulo 15, verso 2. La puntuación está de una forma distinta, y esto es debido a otro nombre, el nombre Elohim. Ahora veamos su puntuación. Primero tenemos una Segol, que es una E, y después tenemos una Lamed, y tenemos una Holem, o sea, una O, y después tenemos una Hei con una I. Entonces la pronunciación sería E-O-I.
de Elohim, E-O-I. Ahora imaginemos nuevamente cuando trasladamos estas puntuaciones al otro nombre, nos daría como resultado lo siguiente. Entonces concluimos, dependiendo las puntuaciones, que cuando vemos las vocales A o A, que son las vocales que tienen la pronunciación de Adonai, vamos a utilizar Adonai, y cuando vemos las vocales de E o I, pronunciamos Elohim, utilizando el mismo nombre de Dios, pero con diferentes vocales. Y es aquí a donde muchas personas se confunden y creen que ya tienen la pronunciación correcta, cuando realmente esa vocalización está puesta con la intención de que sea sustituido el nombre. Por ello, algunos traductores consideraron que al ingresar las 4 letras del nombre, podríamos tener entonces como traducción Yehová, indicando que hay que pronunciar Elohim, y en otras que está pronunciado como Jehová, se lee como Adonai, Yehová como Elohim y Jehová como Adonai. Esa es la forma o la intención que tuvieron los traductores en algunas versiones. Ahora bien, Dios ordena a Moisés que el nombre de 4 letras tenga las vocales de la palabra Adonai, porque si alguna persona no estaba purificada o apta espiritualmente, entonces al momento de leer este nombre, cuando llegue el nombre de las 4 letras, no diga tal como está escrito, sino como la mención del nombre que es Adonai, y todo esto es por el debido respeto y la reverencia a la santidad del nombre del Creador. Pasado el tiempo, después de la época bíblica, durante la temporada del segundo templo, las generaciones bajaron de nivel espiritual y la mayoría que había regresado de Babilonia no sabía incluso el idioma hebreo correctamente, como está escrito en el libro de Nehemías en el capítulo 13, verso 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Azot, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Como la situación cambió, mucho de lo que era en la época del primer templo, los sabios y los líderes espirituales de la generación, viendo el peligro de no pronunciar el nombre correctamente, instituyeron que solamente los discípulos más aptos y escogidos recibirían la pronunciación del nombre para transmitirlo a la siguiente generación, y así sucesivamente, hasta hoy en día. Pero, con respecto a todo el pueblo en general, cuando leyera el nombre de 4 letras, lo pronunciaran como es su mención, es decir, Adonai. De esta forma, se mantiene tanto la pronunciación como la mención de la forma más segura, y sobre todo la santidad del nombre inefable del Creador, ya que Adonai es la forma correcta de pronunciar el nombre solamente en los momentos de estudio y de la lectura en la sinagoga, y también cuando se hacen plegarias o rezos. Pero esta mención solo se puede utilizar dentro de estos 2 aspectos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos decir el nombre de Dios cotidianamente en cualquiera de nuestras acciones o agradecerle a Él? Bueno, para este caso, los sabios dispusieron, por respeto también a la mención del nombre, que en momentos cotidianos no se pronunciaría como Adonai, sino la palabra Hashem, que significa simplemente el nombre, haciendo alusión al nombre sagrado de 4 letras. Hay personas que opinan que decir el nombre de Hashem está mal, que es un invento de los judíos y que no debería de decir ese nombre nadie. Pero la verdad es que sin la Torá oral y sin saber cultura general hebrea, es fácil terminar con estas conclusiones. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y en el verso 58 dice: si no te cuidas de hacer todas las palabras de esta Torá
escritas en este libro, temer a Hashem, honorable y terrible, a Adonai, Dios. Es por eso que es adecuado llamar a Dios Hashem, porque ello implica el respeto absoluto hacia su nombre, tomando en cuenta que la pronunciación debe también hacerse de la forma adecuada, ya que hay personas que dicen Hashem con una N al final, en lugar de Hashem con una M al final, y Hashem con N significa diente, y aunque digamos la expresión de Hashem, debemos de tener en cuenta la pronunciación adecuada. Tal vez te preguntes, ¿por qué los sabios dispusieron todo esto? ¿Cómo sabemos que esta fue la decisión correcta? Para nuestro pensamiento, es importante recordar que la tradición hebrea, Dios dispuso que los sabios guíen al pueblo en todo lo concerniente a la Torá, para poder tomar las decisiones dependiendo de la situación, ya que esta cuestión podría cambiar con el tiempo, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, del verso 9 al verso 11. Y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la instrucción que te enseñen, y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Esta orden se encuentra vigente hasta hoy en día, lo que nos lleva a concluir que toda opinión dada por los sabios de Israel no es tomada a la ligera, conlleva una enorme responsabilidad de guiar y de proveer a todos nosotros como seres humanos una solución práctica para cada época, incluso en nuestros tiempos, en dos formas, una para el pueblo de Israel y otra para las naciones de la tierra. Lo que nos lleva a nuestra siguiente observación. Es muy importante tomar en cuenta las opiniones de los sabios, con el objetivo de llevarlas a cabo, ya que así también cumplimos con la voluntad de Dios. Es bueno saber que el nombre propio de Dios comparte la raíz con el verbo ser. En los tres tiempos, en pasado decimos hayá, que significa fue, Jove para el presente, que significa ser o es, y por último Hiye, que significa será. Si observamos estas letras que salen en los tres tiempos del verbo ser, encontraremos el nombre de las cuatro letras. Por eso es bueno traducirlo como el Eterno, pues está fuera de tiempo y expresa cierto grado de trascendencia. Estar fuera del tiempo y del espacio. Es por esto que se decía en los lugares tan trascendentes e importantes como el gran templo, que también es un lugar sagrado y de mucha importancia. Lugares trascendentes y tiempos trascendentes son los momentos indicados para decir este nombre, y estos momentos que están por encima y fuera del tiempo. Así comprendemos que Dios se presenta como el que fue, como el que es y como el que será. Por eso, que decir un nombre como este es algo muy especial. La pronunciación del nombre de cuatro letras solo es conocida por algunos pocos en este tiempo, los cuales no tienen permiso de revelar, por el debido respeto al nombre, y porque si la persona no está preparada, o se encuentra en un nivel muy bajo de santidad, o se encuentra en un nivel de impureza, o lo pronuncia mal, finalmente será castigada.
Así entendemos que históricamente hablando, sabemos que después que Moshe recibe la Torá en el monte Sinaí, tenía claro cómo pronunciar el nombre propio de Dios. Después, en la época del templo, el sumo sacerdote pronunciaba el nombre en el día de la expiación conocido como Yom Kippur, donde entraba al lugar santísimo del templo por una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo y así saber la decisión divina que definiría el año siguiente. Y cuando los sacerdotes, levitas y el pueblo escuchaban el nombre inefable, caían postrados, rostro a tierra y exclamaban desde el fondo de su interior diciendo: bendito el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Debemos saber que hay otros nombres de Dios que mencionan atributos de Dios y no son un nombre propio, como por ejemplo el nombre Elohim, que significa el poderoso de poderosos o autoridad suprema, y fue traducido generalmente como Dios. Para la época del Segundo Templo, en cuando comienza a reducirse el número de personas que pronunciaban el nombre propio de Dios correctamente, así termina que las personas que lo pronunciaban eran muy pocas y es como se debe de cuidar dicho nombre por las personas que estuviesen preparadas para pronunciar tan importante y elevado nombre. Por otra parte, debemos saber que la palabra Dios proviene del idioma griego. Para muchas personas este nombre no debería de ser empleado para referirnos a nuestro Creador y, sin embargo, el término Dios ya es comúnmente utilizado por las personas haciendo referencia al Dios de Israel, y en este caso nosotros lo utilizamos para que sea más fácil de comprender por los que nos escuchan en este tema. Y a pesar que tiene un origen griego, se entiende que en este tiempo se refiere al Creador. Sin en cambio, hay opiniones que incluso consideran escribir el nombre de Dios incompleto para recordar la importancia al respeto al nombre inefable, incluso en la palabra Dios, aunque esta venga del griego, pero resulta mucho mejor referirnos al Creador en hebreo en su forma original, refiriéndonos a Él como el Eterno o el Creador, utilizando el Creador o el Eterno o el Santo bendito es, entre otros más. Entonces, ¿de dónde sacaron el nombre que Dios es Yahvé? Bueno, también vemos en la Biblia el nombre del Creador acortado como Yah, y que en las Biblias lo aparece como Ja en la traducción. De ahí viene la palabra Aleluya, que Alelú significa alabad y Ya al nombre del Creador, abreviado en 2 letras, porque también existe la abreviación en 2 letras. Esto ha llevado a creer que la pronunciación del nombre sería Yahvé. Sin embargo, todas las formas que uno pueda buscar de la pronunciación son inapropiadas, porque solamente por transmisión oral se puede recibir la pronunciación exacta y no por cálculos personales. Muchas personas se han expresado de la siguiente manera: ese nombre, Jehová Jireh, Dios proveerá, Jehová proveerá. Entonces podemos concluir que la pronunciación más exacta es Yahvé. En esta Keilah de mencionar el nombre verdadero, Yahweh es su nombre, trayendo infinidad de errores de interpretación que han sido personales. Debemos saber que en hebreo hay muchas letras que son mudas, dado como resultado una infinidad de formas de pronunciar, y estas letras mudas que existen dentro del nombre inefable de Dios, vemos que puede haber una infinidad también de formas equivocadas de pronunciar y que podrían degenerarse con el paso del tiempo. Lamentablemente, hoy en día existen muchos grupos que afirman y proclaman que el nombre original es Yahweh, Yahu, Jehová,
y muchos más. Sin embargo, no se basan en la Torá oral, sino en una investigación personal, porque no existe tradición hebrea que haya afirmado alguna vez que la pronunciación sea Yahvé, Jehová o Yahweh, o ninguna de las parecidas que defienden estos movimientos que son principalmente religiosos y que deben de saber que por miles de años esta tradición en el pueblo de Israel siempre ha sido la misma. En los 10 mandamientos se dice: no llevarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, pues no hará inocente Hashem al que lleve su nombre en vano. Deuteronomio capítulo 20, verso 7. Por esta razón, no se puede mencionar el nombre de Dios sin un propósito adecuado, y tampoco se puede estar diciendo la palabra Adonai a cada momento o en la forma cotidiana de nuestro diario vivir. Cuando queramos mencionar el nombre de Dios, debemos de mencionar a Hashem, o el santo bendito es Él, el eterno, el creador, entre muchos otros que nos pueden ayudar a definir claramente que nos referimos a Dios. También cabe mencionar que existe una mala costumbre de las personas de decir Dios mío, Dios, a cada momento y mencionar Dios, Dios en vano. Y aunque ya hemos aprendido que la palabra Dios es el nombre griego que utilizan para referirse o hacer mención, y que este no es el nombre propio de Dios, también esto es una mala costumbre, y ello no es adecuado, y viene a ser una falta de respeto, pues puede ser considerado como una burla, a pesar que incluso este nombre no es en hebreo. Sin embargo, ya que nos referimos al Creador, se debe de mantener el respeto debido bajo toda circunstancia. La importancia de un nombre. Vemos en muchas historias de la Biblia que es la tradición que la madre, al poner nombre a sus bebés, a un hijo, lo hace con un motivo particular. Observamos desde Eva, quien puso a su primer hijo Caín, diciendo: porque lo adquirí con Hashem. Luego Lea y Rachel, esposas de Jacob, por alguna razón especial, les ponían los nombres a sus hijos, lo que nos explica que en la tradición hebrea los nombres deben tener un buen significado, pues de acuerdo al nombre de la persona es su característica y su misión en la vida. Por ejemplo, David significa amado, y así fue David, amado toda su vida por Dios. Pero vemos otro nombre, por ejemplo, Nabal, que significa necio, y de igual manera, así fue este hombre en su vida, necio, y terminó siendo castigado por Dios. Incluso el nombre que llevan los ángeles es por causa de la misión que deben de desempeñar. Por lo tanto, es muy recomendable que cada persona revise el nombre que le pondrá a su hijo, pues el nombre expresa la identidad, la esencia del ser y desde luego el significado, características y misión de su vida. De igual manera, cuando llamamos a Dios con el nombre de Hashem, estamos siendo más exactos al referirnos a Él. Aunque esta no sea la pronunciación del nombre inefable, entendemos que es necesario que por momento esté oculta la pronunciación del mismo. Dios quiere que lo llamemos con el término Hashem. Si utilizamos en cambio el nombre de Jehová, de Yahvé o de Yahweh, no estamos diciendo nada. Aún así, Dios en su bondad, sabiendo que mucha gente desconoce esto, igualmente
ha respondido a las plegarias de aquellas personas que han clamado a Él por muchos años, a pesar de no llamarlo de la forma apropiada. Pero nosotros, que hemos estudiado este tema y que hemos aprendido el día de hoy, debemos de recordar que un nombre en la cultura hebrea es muy importante, porque transmite la esencia del ser, y al referirnos a nuestro Creador con el nombre de Hashem, logramos una conexión distinta y más cercana con Él. Ya para despedirnos, esperamos con ánimo y con ansias el día que podamos pronunciar el nombre propio de Dios. Es importante saber que llegará el día en que Dios permitirá nuevamente que la pronunciación de su nombre sea conocida, y esto será en los postreros días. Así lo dice el profeta en el libro de Sofonías en el capítulo 3 y en el verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Hashem, para que le sirvan de común consentimiento. Amén.